Estoy aquí frente a ustedes porque creo no equivocarme cuando leo en los rostros de la gente en la calle que el país está harto de la violencia. Esa fue mi experiencia durante la campaña. Y yo mismo tuve que pagar un alto precio, como todos ustedes lo saben. Como secretario de Salud de la anterior administración, yo participé activamente en la llamada guerra contra el narco. Pero ya no más. Hoy estoy aquí para anunciarles que el momento de la paz ha llegado. El país ansía paz y justicia. Para eso estoy aquí. Ustedes me eligieron para erradicar la violencia de las calles y devolver la paz a nuestros hogares. Y eso es lo que vamos a hacer. Por supuesto que mi gobierno seguirá en la lucha contra el narco, pero desde una perspectiva diferente, a través de operaciones de inteligencia que nos lleven a desmantelar los cárteles que operan en nuestro país, pero con un solo objetivo: devolver la paz que se merecen todos los mexicanos. Ay, Torito. Todo cuadra, chico. Todo cuadra. Aurelio, soy José Ángel, el esposo de María Sol, la hija del Fello Aguilera. Dime algo del Fello que yo no sepa que lo puedo utilizar. Puedo decirte sobre todas sus cuentas personales, en qué banco las tiene, dónde metieron toda la lana de lo que manejaron en Panamá con tu amiga. Tiene tierras, bodegas. Puedo darte los nombres de unos contactos, de unos clientes que le compran merca. Todo. Quiero que me protejas del mercado y de su gente. Primero que nada, queda bajo las órdenes de Rawlings y de un asesor que ya conocerá en su debido momento. García, desde este momento queda relevada de sus funciones bajo las órdenes de Rivero. Confía. ¿Es qué? ¿Para qué chingados estás llamando, güey? ¿Eh? Pues soy el padre de tu nieto, ¿qué no? Y si es cierto que tú estás mandando en esta paz, quiero negociar contigo. Me quiero entregar. Este es México. Y esto es Suramérica. Suramérica, México. Si la guerra se acaba en México, la gente que está aquí se va a ir a Suramérica, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile. Y eso es exactamente lo que no queremos. Además de presentarlos, ¿en qué más les puedo servir, señores? Necesitamos que nos cuides de los tuyos. Ese tal oficial vino aquí a joder con todo. Y la verdad es que no necesitamos más enemigos de los que ya tenemos. ¿O usted qué opina, don Fello? Estamos de acuerdo. Pero ya hablé con el Eleazar y los colombianos están apalabrados y listos para negociar. Contra los que tenemos que ponernos es contra Aurelio Casillas y el Chema Venegas. Por el Chema Venegas no se preocupen. Entre ayer y hoy le bajamos el 80% del business. El Chema ya está fuera de circulación. ¿Pasa algo malo? Sí. Estoy haciendo un análisis de la sangre de Aurelio y estoy viendo que sus defensas están bajando. Y mucho. ¿Y eso significa que...? Eso significa que va a llegar un momento en que la diálisis no va a ser suficiente. Y no van a ser sus enemigos los que acaben con él, sino su propio cuerpo. Yo sé que voy a salir de esta. Y ojalá estés vivito y coleando para que pues, nos echemos unos quiebres y nos caiga la risa de todo esto. Otra cosa que te quiero pedir es que cuides a mi hijo. Yo amo a ese cabrón. Y aunque me duela, pues yo sé que tiene que estar con su mamá.
Soy su abuelo, Chema. ¿Cómo no lo voy a cuidar? Por ese lado no hay bronca. Ahí nos vemos, Chema. Ahí nos guachamos. Dale, pues. ¿Cuál fue su precio? ¿Con quién está negociando, car...? Ya la diálisis no está siendo suficiente. Tenemos que conseguir lo más rápido posible un donante, si no, tú vas a colapsar. ¡Tiempo, Chema! Está bueno, pues. Nos vamos a Colombia con el Tijeritas y le mandamos todo lo que necesite para que el negocito y la maquinita comience a andar. En el momento en que usted ubique a Casillas, en ese momento nos llama y le damos piso a ese malparido. Rodrigo, yo no he negociado con nadie. ¡Qué terco eres! Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me va a decir que todo esto estaba planeado? ¿No me pidió usted mismo que hiciera un parapete de plan de acción con Garnica y con Miravalle? Aquí tiene mis credenciales. Renuncio a su secretaría, señor presidente. No me voy a prestar a sus porquerías jamás. ¿Me quieres explicar qué fue todo eso? ¿El noticiero? ¿Hasta dónde piensas llegar, Cap? ¿Nos vas a entregar también a nosotros? ¿A mí? ¿A Víctor? Ya, Mónica, por favor, hombre. No, dímelo. ¿Quién sigue, Aurelio? Estás preparando todo para entregar al Fello. Ya tienes encerrado al Chema. Así que, ¿quién sigue? Y no me pongas esa carita, que sé perfectamente de lo que eres capaz. Responde, ¿quién sigue? Así que dígame, ¿de qué se trata esta encomienda? Un operativo para capturar a Aurelio Casillas. Ese es el objetivo final. Armando. Niñita bella. ¿Qué se le ofrece? ¿Ya cuadraste con tu maridito? ¿Sabes lo que van a pedir? Me encanta que hables como si estuviéramos en un restaurante. Vamos a querer un primer carguero completo, así como para probar. Fíjate, de haber sabido que era bien fácil traficar el petróleo, lo hubiéramos hecho desde antes. Lo que es imperativo es ubicar a todos los posibles hijos de Aurelio Casillas, para que cuando él se ponga en contacto con ellos, tengamos la posibilidad de atraparlo. Sí, le estaba cuidando las espaldas a mi primo. Y a ti, imbécil. Rivero está hurgando de más, sacando conclusiones. Y Rutila me llamó para platicármelo porque sabe que somos parientes. Voy a dejar la marina. Quiero que empecemos algo importante tú y yo. Hay que hacer de esto algo grande, juntos. Sí. ¿Qué vas a hacer? Vas a vivir de las rentas. Porque mi dinero, el dinero que yo trabajé, el dinero que yo produje, exportando la ropa que mi hermana diseñaba, tú no lo quieres. Tú no lo quieres porque todo lo que tiene que ver conmigo para ti ya tiene un sello de narco. No, a ver, amor. Hey. Qué pena interrumpirlos, pero no traigo muy buenas noticias. Mi gente me acaba de decir que la coscorrida está del Tijeras y el oficial siguen acá en México, que no se fueron como habían acordado. Vea, don Fello, la verdad, conociéndolo como son, nos pueden estar preparando la judía. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Eh? ¿Que no vamos a poder ser felices nunca? ¿Que a donde nos vayamos juntos nos va a estar persiguiendo esta chingada violencia? ¿Eso es lo que me estás diciendo? No. Te estoy diciendo que te acuestas con una mujer en guerra. Que la única paz que conoce es la de estar rodeada con sus guaruras. Esos guaruras ganan una lana de la buena para dar la vida por uno. Tú tienes esa lana, Rodrigo. ¿Tienes idea de cuánto gana un guarura de esos? No. No. Pero sí entiendes que siendo la hija del Señor de los Cielos yo soy un objetivo. Y también entiendes que mi hijo, por más chamaco que esté siendo el hijo del Chema, también es un objetivo. Eso sí lo entiendes, porque tú siendo el secretario de seguridad me tenías custodiada. Así que ¿cómo quieres que le paguemos a esos guaruras mientras tú estudias una carrera universitaria si no quieres tocar mi dinero?
¿Ah? El muchachito ese es. Bueno, en cuanto lo tengamos ubicado, le damos plomo. ¿Qué hacemos? Así es la vida. Rasta estás. Bueno, Hola, bonita. Soy el Chema. ¿Qué quieres, Chema? Pues me moría por escuchar tu voz, mija. Y tengo ganas de verte, de abrazarte. Y pues de saber cómo está el Chemita. ¿Cómo está mi ángel? Precisamente de eso yo quería hablarles. Parece que las cosas no van a ser tan fáciles como venían siendo. De casualidad en Nueva York me encontré a un profesor que me dio clases en Houston. Resulta que el hombre ahora trabaja para los países del Golfo Pérsico en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Algún sapo infiltrado de la petrolera venezolana que vino a abrir la bocota sobre las operaciones que estamos haciendo en alta mar. Y al profe no le dan los números. Parece que las cuentas no le cuadran. Entonces, ¿qué fregado se te ocurre? ¿Que nos quebremos al profesor ese o qué? No, es que ese profesor no es un profesorcito cualquiera que le dio por fastidiar. Su nombre es Abel Terán. Es el padre del actual presidente de México, Omar Terán. Se imaginan el escándalo, ¿no? Bueno, todas las operaciones tienen un riesgo, pero tú eres muy joven y vas a salir adelante. Es una gran noticia, Luzma. Mónica, ¿cómo puedes decir que es una buena noticia? Si tal vez me quedo en esa mesa de operaciones toda fría. Prefiero quedarme tullida y medio jodida a la vista que morirme. No digas eso. Todo va a salir bien. ¿Eh? Ya te lo dije. Yo no soy como tus otras mujeres. Tú a mí no me vas a controlar. Y mucho menos me vas a agredir. Porque por eso trabajo. Y soy una chica, así como tú dices. Porque claro, porque si me encamo con una mujer, eso es traición. Pero con un hombre sí. A ver, dije que ya estuvo bueno y ya estuvo bueno. Tantas mujeres que han pasado por tu vida. Y no has aprendido a conocer ni a una. Menos a mí. No voy a estar tranquila hasta que no nos vayamos de aquí. Pero también acabo de hablar con Luzma y me contó de su operación. Y pienso que sin Rutila aquí deberíamos quedarnos por si necesita ayuda. Es cierto. Vamos a esperar a que operen a la Luzma entonces. Y una vez que se recupere, nos las vamos a llevar de aquí. ¿No está segura acerca de su papá? ¿Qué pasó, señores? Parece que tenemos un problema por acá. Oigan a mi tía. ¿Y eso como por qué, hombre, mi engineer? Nada, que ustedes quedaron de regresarse a Colombia. ¿Se puede saber qué siguen haciendo aquí? Vea, pues. ¿Y a usted quién lo nombró supervisor o qué, mío? ¿Tiene algún problema, hermano? La verdad, sí. A mí me gusta la gente que anda por la derecha, Gustavo. ¿Cómo ves? Veo. ¡Vemos! ¿Qué tal? Cuéntenme. ¿Consiguieron algo? Permíteme. De hecho, sí, señor. La Alférez García obtuvo ya algunos nombres. Aquí tiene. ¿Lo ve, Amparo? García nos está resultando aún más eficiente de lo esperado. gracias. Me gustaría saber qué va a pasar con los descendientes de Casillas y sus parientes. En principio, los vamos a detener. Los vamos a privar de su libertad preventivamente, como se dice ahora, García. Y hasta ahí llegan sus funciones. ¿Cómo? ¿Y qué sucede con el resto de la misión? ¿Cómo se supone que esto nos va a conducir a Casillas? A esas personas les vamos a hablar de nuestros planes. Les vamos a pedir su colaboración a cambio de protección. No se preocupe, García. Nada que no se haya hecho antes, ¿eh? Lo que sí, que quede claro. De Casillas nos encargamos nosotros. Disculpen. Tengo que atender esta llamada. ¿Qué pasó? ¿Buenas noticias? No, no, para nada. Todo lo contrario. Mandé a revisar la lista de donantes y no hay nadie con ese perfil. Me dicen los médicos que con ese tipo de sangre, si acaso algún familiar, pero ni siquiera eso es seguro. Gracias, señor. Señores, hay que acelerar esto. Era el presidente de la República. Me está pidiendo resultados. Consigan esos hijos de Casillas ya.